La siguiente es una producción de Voces Ciudadanas Radio. No dejes que el miedo mate tus sueños. Sueños al desnudo. Comenzamos. Deja que tus sueños sean olas que se van, libres como el viento. Muy buenas tardes, amigos y amigas. Esto es Sueños al Desnudo. Hola, Julián, ¿cómo estás? Hola, bien, buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas. Nos da gusto volvernos a encontrar. Claro que sí. Julián, ¿qué poema nos traes el día de hoy? Es un poemario en donde la memoria arda, de Ricardo Ariza. Ricardo Ariza es un poeta nacido en Cuernavaca, Morelos, en la década de los 70. Es escritor, periodista y editor. Ha publicado los libros de poemas El título es consecuencia del azar y Física de cuerpos ausentes y En donde la memoria arda, que es una antología del 2013. Ha sido becario de varios fondos, tanto del Estatal de Morelos, de la Cultura, como el Nacional. Ha publicado en varias antologías de poesía a nivel nacional y latinoamericano. Da clases, da talleres de estos temas. Y es un gran poeta joven de Morelos. Les comparto este poema que se llama El cielo enfermo. ¿A dónde irá tu corazón a ser feliz si no es en Grecia? ¿A dónde irá tu voz llena de nubes? ¿A dónde llevará tu mente al viejo cuerpo que ya arrastra las edades y los signos? Serás polvo de nuevo, materia unánime de todos los azares, de todos los relojes, principio amalgamado en su fealdad, delirio pretencioso, polvo, palabra en movimiento, cuerpo ajeno, mácula de tierra o de excremento, pedazo prodigioso de la nada, espejo que se habla en el espejo. De ahí saliste todo, de tu particularidad esponcial y peligrosa. ¿A dónde irá tu corazón a ser feliz si no es en Grecia? ¿A dónde irá tu voz vacía de agua? Seca estará la fuente de la música, arderán las palabras, igual que un naufragio en los litorales de la lengua, puntiagudos. ¿A dónde iré yo si no es hacia las islas, bañadas de luz y de estaciones, a soñar profundamente con los barcos que cruzan el Egeo? ¿A dónde iré? Como un ave que reinventa la mirada entre las olas, igual que los pájaros que a lo lejos huyen hacia la piel del mar. En el adentro sudoroso de todos los misterios, el mar es mármol vivo, el campo rápido de miles de caballos de madera. ¿A dónde irán tus armas e instrumentos, tu equipaje? ¿A dónde irán tus huesos escalando nuevos muros? ¿Qué patria les dará un porvenir y fundará naciones con esta rota lira? Palabras que son lápidas de héroes y difuntos, sarcófagos egipcios, fragantes de vida después de la vida. ¿Qué ciudad brillará igual que tus manos, bajo el cielo enfermo y cóncavo, en donde caen todas tus nostalgias, tus versos oscuros, las sombras de los días perdidos? Azul sin el azul. ¿A dónde irá tu corazón a ser feliz si no es en Grecia? ¿Qué alegría te fulminará con esos ojos profundos de pantera el día de tu muerte, hacia esa otra parte en la ribera? ¿Qué Dios melancólico te obsequiará un milagro, el objeto precioso que hará volar sobre las alas del tiempo y la poesía? Es una voz ya profunda, fuerte, muy hecha en Morelos. Este poeta es uno de sus poemarios.
Después de este ha publicado otro poemario, tiene otro poemario posterior. Este es un buen poemario de ediciones Mester de Junglaría, de la editorial Eternos Malabares, que precisamente Eternos Malabares este año está cumpliendo 20 años. Es una editorial independiente de Morelos que se arriesga a publicar poesía, porque en este país publicar poesía no es negocio, es un arriesgue. No, y en general para los autores ahora el publicar cuesta mucho trabajo, y para las editoriales, claro, sobre todo con todo lo que hay ya de tecnología de la información. Los libros son muy baratos, digamos, de electrónicamente hablando, aunque Julián y yo somos de la vieja guardia. Nosotros nos gusta hojear los libros, a mí me gusta el aroma leerlos, del libro nuevo. Sí, no es lo mismo esto tenerlo, no, nada que ver, en electrónico, a tomar un libro. Yo todavía soy de la edición, y Ricardo Ariza también, porque él es editor. Él ha editado varios libros, edita periódicos, edita disfruto suplementos muchísimo culturales. hojear un libro, tanto el aroma de un libro nuevo como un libro que ya ha estado en nuestra biblioteca mucho tiempo, o que ha pasado de generación en generación. Para mí es un placer hojear un libro. Sí, no, todavía de esta escuela, lo que es la cultura en relación al libro. No es que el libro en la electrónica no tenga un futuro, sí es un... Pero para mí, que estoy de la vieja escuela, todavía una biblioteca es una biblioteca. Así es. Y bueno, el día de hoy tenemos un programa para ustedes especial en esta serie de programas sobre información sobre derechos humanos, y que de alguna manera es una mirada para que todos tengamos esa información y la podamos compartir, y sepamos muchas veces qué es lo que se discute, qué es lo que se habla sobre cada temática. Y el día de hoy vamos a hablar sobre género y derechos humanos en este programa. Y yo haría una pregunta inicial a Julián, que ha sido un estudioso del tema. Yo creo que uno de los pocos hombres que nos ha acompañado en esta lucha sobre los derechos de género. Julián, ¿qué es el género para ti? El género es una palabra complicada que tiene diferentes perspectivas, pero para poder responderla hay que entender que en la especie humana el género es un proceso evolutivo. Venimos de un largo proceso de evolución, desde las especies de los Australopithecus, estamos hablando de 4 millones de años, que nos ponemos de pie como especie, y ahí arranca nuestro proceso evolutivo, 4 millones, que este compañero ya está de pie, camina derecho, pero también se sube a los árboles. Y luego está el Homo habilis de hace 2.400.000 años, que ya utiliza la mano. La mano fue fundamental, por eso escribir es fundamental para el desarrollo. Cuando empezamos a utilizar la mano, que ya no necesitamos la mano para caminar, entonces es importante cómo el cerebro empieza a crear áreas y nos empieza a crecer. Entre los Australopithecus de 4 millones de años y el Homo habilis 2.400.000 años hay un hueco enorme. ¿Qué pasó en este proceso evolutivo? Pues recientemente en África, porque es la cuna, es nuestra cuna de la humanidad, África, se acaba de descubrir una cueva con más de 50 cadáveres fósiles de una especie ya hermana nuestra, nuestros antepasados directos. Se llama el Homo naledi. Este tiene 3 millones de años. Era como de unos 50 de estatura, delgado, frágil, pero con una mano ya muy desarrollada, muy similar a la nuestra. Lo que pasa es que este hermano nuestro todavía no le crece el cerebro tanto. Su cerebro es del tamaño de una naranja. Entonces, esto lo digo para que entendamos antropológicamente de dónde venimos los humanos. De un largo proceso de millones de años. Entonces, cuando hablamos de género, en nosotros ya no es lo natural. Eso es en el perro y en el gato, que no viene de este largo proceso de 4 millones de años de evolución. Nosotros sí. Por lo tanto, son conceptos, son categorías el género de entendimiento, que quiere decir que es producto de una cultura en determinado momento histórico y en determinado lugar. Los conceptos siempre serán instrumentos históricos, y cuando hablamos de historias son dos coordenadas: tiempo y espacio, dónde y cuándo. Entonces, género en español tiene una acepción,
En español significa clase, tipo o especie, género musical, género literario. Y en el español antiguo, todavía allá atrás, por la Merced, en los años 30, había en la Ciudad de México tiendas de géneros. Así es. Usted va a España y le preguntan qué clase de género busca. Y no dice uno masculino y femenino, si es popelina, de algodón. Eran telas los géneros en el español antiguo. Entonces en español, género significa tipo o especie. Nos viene del inglés gender, significa sexo, pero sexo biológico, macho o hembra. Y hay una tercera categoría en la que usted y yo entendemos género, es la simbolización. Simbolizar es ponerle significado a cosas que no lo tienen. Y para simbolizar necesitamos 4 millones de años de evolución. Entonces la gente que cree que masculino y femenino es natural, se está echando a la bolsa 4 millones de años de evolución. Para simbolizar usted y yo, tardamos 4 millones en el proceso evolutivo para darle sentido a lo que no le tiene. Entonces cuando yo digo masculino o femenino, no es natural, es un proceso cultural. El género es una construcción cultural. Nadie nace masculino o femenino, nace biológicamente hombre o mujer, pero el género es una construcción complicadísima en el proceso evolutivo. Esto no sucede en el perro, es en la especie humana. O sea, simbolizar es depositar significados en algo que no lo tiene. Esa es la tercera sección de palabra género, es una simbolización. Es un conducto de mandatos culturales que se nos establecen a hombres y mujeres. Mandatos culturales no es otra cosa. Esto es importante. Entonces, es diferente sexo biológico a género. Así es. Y bueno, amigos, en un momento estamos con ustedes. Esto es Sueños al Desnudo. Camelot Classic, primer foro y bazar de arte medieval contemporáneo en México. Vive una aventura de película donde las leyendas cobran vida. Música de gaitas y percusiones, combates, danzas árabes, malabarismo de fuego, el baile del dragón, el vuelo del halcón y mucho más. Camelot Classic. Visítanos en www.camelotclassic.com, www.camelotclassic.com. Camelot Classic. Camelot Classic. Primer foro y bazar de arte medieval contemporáneo en México. ¿Y tú qué buscas? Amor, salud, paz, dinero, armonía, luz, No busques, encuentra. equilibrio, luz y armonía. Miércoles de 4 a 6, solo por Voces Ciudadanas. De los creadores de Divas y Sapos y productores de Enseñarte, Voces Ciudadanas Films presentan. ¿Qué se puede decir de alguien así? No es el 007, ni un James Bond cualquiera. Es el hombre del café. This is the end. Soy el hombre del café y te invito a que me escuches todos los martes de 3 a 4 de la tarde en Un Café con, solo por Voces Ciudadanas. ¿Qué va, men? Oh, no. ¿Sí? Buenas tardes, amigos y amigas. Hemos regresado a Sueños al Desnudo. Julián, por favor, un poema más de este gran poeta morelense, por favor. De Ricardo Ariza, En donde la memoria arda, que es el poema que le da el título al poemario. En donde la memoria arda podrá volver la noche de un verano ya remoto. Será el mismo instante que viviste, pero esta vez lleno de plumas. Las alas sobre el fuego te harán temblar al acesante corazón. Bajo la luna rota de agosto tu sombra paseará entre el azul cerúleo de la casa a solas. Temes que los instrumentos de trabajo caigan al fango, que no los recuperes. La noche húmeda traspasa los linderos del vino. Otro verano resplandece al filo de las horas.
cielo transparente, en su oscuridad en nubes altas. El día se ha hecho polvo de cadáver. Piensa en los perfumes de un país extraño que has evocado, cual fantasmas, algunos sencillos versos. Imaginas que la música se desprende de los minutos y las horas que pasan. Reconstruyes con tus manos la ciudad y el polvo de las calles, los muros bicolores que la sangre ha carcomido poco a poco. Sientes la brisa que corre de la playa y golpea tu rostro con sal y lo cubre de agua. Extiendes tus brazos en el aire vivo e inhalas la rapidez de los minutos. Las quillas besan las saladas espumas en esas aguas del mar lejano. 2 vigías llegan para darte la noticia de la aparición de tu padre. Viajas 3 días y pernoctas en el templo de Asclepios. Después, rodeado de horas salvajes, adoras al amo del vino durante la noche. En el festejo por el pronto reencuentro, una ribera amarilla aparece tras tus meditaciones. Lo que antes eran pensamientos que hacían crujir las verdes espesuras y las tranquilidades, en donde la memoria arda. Y esto es importante a nuestra especie, tener la memoria de un proceso tremendo en nuestra evolución. Sí, y que tiene mucho que ver con el tema que estamos viendo hoy, que a manera de un poco de resumen de pues la parte que acabamos de pasar, pues podemos decir género, pues es una construcción evolutiva, es más femenino y masculino, no es algo natural, sino que ha sido un símbolo que hemos venido construyendo, porque es por un mandato cultural, que ya nos lo decía Julián. Entonces, se nace hombre o mujer, pero se construye el género. Entonces, ante esto, Julián, mi segunda pregunta sería, ¿qué relación hay entre género e identidad sexual? Porque no es lo mismo, obviamente, el género a la identidad sexual, que cada uno de nuestros hermanos, compañeros o de los seres humanos tenemos, ya conforme nos vamos construyendo como seres humanos, que puede ser homosexual, bisexual, transexual, queer, ahora lesbiana, etcétera. Entonces, ¿qué relación hay y qué diferencias? Para poder entender las diferenciaciones y las relaciones entre género e identidad sexual, tenemos que regresar un poco a entender este proceso largo evolutivo nuestro cuando simbolizamos. Ya cuando logramos simbolizar, ya somos las especies, somos los que, el Homo sapiens, el Homo habilis, el Homo naledi, todos estos somos, empezamos ya a simbolizar, y empezamos a simbolizar fuertemente hacia 45.000 antes de Cristo, que ya es nuestra especie. La bipedia y la postura vertical que liberaron las manos, como decía hace un momento, desempeñaron un papel fundamental en la creación de la cultura. Además, el Homo habilis, estamos hablando de 2.400.000 años, una vez de pie, pudo dirigir su mirada al entorno, a los horizontes, a la naturaleza con sus relieves. Todas estas cosas son esenciales para la simbolización. La movilidad de su cabeza, gracias a sus vértebras cervicales, le permitió contemplar la bóveda celeste. Aquí empieza el proceso de simbolización. Cuando, mira, ya de pie, hago esto. Por las vértebras cervicales, miro la bóveda celeste y me empiezo a preguntar. Elementos determinantes para su crecimiento psíquico, intelectual y religioso. El Homo erectus tenía una visión del cosmos que marcó de forma definitiva su simbología. Trata el cosmos como una bóveda celeste, y esto es importante. Entonces, miren, en este largo proceso evolutivo, la investigación clínica se fue dando cuenta desde los 50, o sea, no estoy hablando de hace 10 años, desde el 1950, la diferenciación entre género e identidad sexual. En el hospital Johns Hopkins, en Estados Unidos, se crea un programa dirigido por el equipo Money, el médico Money, para estudiar esto de la identidad.
Entonces ellos dicen la identidad no se da por los cromosomas, se da por la crianza. Y hay 3 casos que van a marcar esta identificación. El primer caso es de 1953, el llamado caso Juanito. Juanito pertenece a una comunidad religiosa que tiene prohibido verse desnudos a las personas, se bañan hasta vestidos. Pero Juanito, genéticamente, cromosómicamente, no es Juanito, es niña. Sus cromosomas son de hembra. Pero nace con un síndrome adrenogenital. ¿Qué quiere decir esto? Con un clítoris grande. Entonces su papá y su mamá dicen, no es niña, es niño, tiene pene. Y lo crean a Juanito como Juanito, no como Juanita. Cuando Juanito en la escuela llega a los 6 años, empieza a tener problemas de conductas con su grupo y lo empiezan a agredir fuertemente. En el 53 no tenían la palabra que hoy usamos, le hacen bullying, porque es niña. Sí. Y se empieza a comportar como niña, aunque él viste de niño y se cree niño. Esto empieza a ver a los estudiosos que identidad de género es otra cosa. Una cosa es el sexo biológico y otro es el género con la crianza. Luego hay un segundo caso en 1957, el llamado caso Rebeca. Una familia judía de Nueva York, muy rica, en el momento que nace, esta que va a ser Rebeca, nace niño, pero cuando lo está circuncidando el rabino, le da un paro cardíaco y con las navajas y todo, con el paro se mueve y le cercena el pene a este niño. Y entonces la familia judía rica de Nueva York dice, el mal menor es crearlo como niña. Y le empiezan a dar, le nombran Rebeca, le empiezan a dar hormonas, después le hacen operación de ampliación de vagina y todo el proceso, y crece este niño que es cromosómicamente niño como niña, es creado, y no tiene problemas porque se identifica, es recién nacido como niña. Pero 10 años después, esto es en el 57, en el 67, viene el asunto de David. Son 2 niños gemelos, pero estos no van a ser circuncidados recién nacidos, ya tenían 2 años. E igual, en el proceso de la circuncisión, queda mutilado uno de los niños. Entonces la familia dice, pues uno lo vamos a crear como niña y otro como niño. Pero aquí va a haber un problema serio, ya no son recién nacidos, tienen 2 años. Entonces se dan cuenta que le empiezan a dar hormonas, a los 10 años al niño creado como niña, le empiezan a crecer los pechos. Pero a los 13 años, que le tienen que hacer la operación para el asunto de la vagina, esta niña dice, no quiero. Y no le han contado la historia, qué pasó a los 2 años. Pero algo interno dice, no quiero. Entonces la familia le cuenta, y entonces a los 14 años pide que le operen y le quiten los pechos. Y empieza a tomar hormonas masculinas y se cambia de nombre y se pone David. Se casa David, pero es un tormento, su vida termina suicidándose. ¿Qué pasó? ¿Por qué en el primer caso de Rebeca funcionó y aquí no? Porque Rebeca es recién nacido, el niño, y aquí tiene 2 años. Ya había una identidad de género, para responder a tu palabra. La identidad de género, soy niño o soy niña, se hace hacia el año y medio. Cuando empezamos a usar el lenguaje, cuando aprendemos a hablar, se está fijando nuestra identidad. Porque no solo es un asunto de crianza, te visto como niño o niña, sino es un asunto psíquico y emocional. Esa es la identidad. Yo me asumo quién soy. Y en el inconsciente se asume muy pronto. La criaron como niña, pero ya se había asumido a los 2 años que era niño, por eso tuvo problemas muy serios David, porque no bastaba la crianza. Ellos pensaban que era con la crianza. Entonces se da uno cuenta que una cosa es el sexo biológico, otra es la crianza y otra es la identidad de género. Entonces sí, se les olvidó que no es solo social, también es psíquico. Del campo de la psicología médica vienen todos estos estudios. Por eso hoy hablamos de un sistema sexo-género. Son conjuntos de acuerdos a partir de los cuales las sociedades dan significados, no es natural, porque somos seres biopsicosociales. El género, cada cultura lo va a argumentar distinto. Por lo tanto, hay muchos sistemas de género.
Y por supuesto, porque tú mismo lo habías comentado hace un momento, es un mandato cultural, pero que también se basa en lo que siente el ser humano y en lo que se asume y cómo funciona dentro de esta organización social. Lo que le pasó a David es trágico, sí, pero es muy, muy complejo, y tendríamos que ver aquí no solamente él cómo se asumió desde los 12 años, sino cómo estuvo, bajo qué presión estuvo social y familiar, ¿sí?, de lo que tenía que ser y lo que no era, y lo que él sentía y cómo se asumía y cómo quería ser feliz, y que no se pudo lograr. Por supuesto, por eso el género es un filtro cultural. Cada cultura va a ver el mundo de manera distinta. El sexo biológico es igual, no el género. Tenemos que ir a la parte de la simbolización. ¿Cómo se simboliza? Simbolizar es construir sentido, que este es el origen de la religión también, la simbolización, y del arte. Y eso no significa que el ser humano se tenga que asumir y tenga que reprimirse como tal, ¿sí?, en pro de la organización social imperante. Claro que no, porque ahí viene precisamente la lucha por los derechos de género, que vamos a hablar en el próximo segmento. Gracias, en un momento regresamos. Camelot Classic, primer foro y bazar de arte medieval contemporáneo en México. Vive una aventura de película donde las leyendas cobran vida. Música de gaitas y percusiones, combates, danzas árabes, malabarismo de fuego, el baile del dragón, el vuelo del halcón y mucho más. Camelot Classic. Visítanos en www.camelotclassic.com, www.camelotclassic.com. Camelot Classic. Camelot Classic. Primer foro y bazar de arte medieval contemporáneo en México. ¿Y tú qué buscas? Amor, salud, paz, dinero, armonía, luz. No busques, encuentra. Equilibrio, luz y armonía. Miércoles de 4 a 6, solo por Voces Ciudadanas. De los creadores de Divas y Sapos y productores de Enseñarte, Voces Ciudadanas Films presentan. ¿Qué se puede decir de alguien así? No es el 007, ni un James Bond cualquiera, es el hombre del café. This is the end. Soy el hombre del café y te invito a que me escuches todos los martes de 3 a 4 de la tarde en Un Café con, solo por Voces Ciudadanas. ¿Qué va, men? Oh, no. Soy la fotografía de un desaparecido, la sangre de... La educación es nuestra nueva revolución, no es el fusil, no es la violencia, es la educación. Hola, soy tu amiga Ruth y te invito a descubrir qué va primero, Enseñarte, todos los jueves de 5 a 7 de la noche por Voces Ciudadanas Radio. Soy lo que me enseñó mi padre, el que no quiere a su patria, no quiere a su madre. Soy América Latina, un pueblo sin pierna pero que camina. Hola, soy Yvonne Jolín y te invito a escuchar Voces Ciudadanas. Estamos de regreso, amigos y amigas. Julián, por favor, un poema más. De Ricardo Ariza, el poema Recurso. Soy una palabra en medio del silencio de esta noche desterrada y quieta. Extiendo mis brazos en el aire vivo y la oscuridad de los árboles ya me pertenece. Hoja caduca que en el principio del otoño fustigó el verano con sus cántaros de plomo. Vuelvo al centro de un yo que desconozco, en los costados de esa palabra escapada de la lengua, madura igual al fruto podrido o rasgado como la mar en boga. La palabra se cierne sobre el tiempo, las sílabas espolean las costillas de los días. El alcohol benevolente cicatriza
las pústulas del frío, donde viejos capitanes y trasiegos de la sangre apuran los cálices del tiempo. Palpo las paredes de papel de este mi rostro que ya no es mío, máscara escondida aún en el árbol, tallada en la imaginación del carpintero, vórtice de estrellas en sus ríos paralelos, es la voz que surge de la caverna oscura de mi boca que no es mía, mi lengua que no es mi lengua, sino fuego preceptor de la ceniza. Mis manos que tocaron tus pechos ya no son mis manos, tu pecho se abre en la memoria del día, se abre igual que un fruto imposible, redondez de sol, color de arena, salinidad de una roca puramente, quebrantada en la oscuridad del agua. Noche y día el agua permanece, rompe sus astillas en mis ojos, eleva murallas del asombro, en la ciudad siempre ventilada en el ocaso, viento y ciudad, velas que se hinchan hacia oriente, palabras que en su fila de soldados inventan cada cual sus armas. Arrancada de la cárcel de la noche, esta palabra que me invento quiere ser jardines, plazas visitadas, templos de inhóspitas deidades, páginas que han vencido el frío hierro de los años, donde solo una palabra permanece, siempre abierta. Yo soy tú, esos somos nosotros. Tú que lees en las palabras que pronuncio la muerte de tu día, el día de tu muerte, palabra arqueada de ángulos etruscos, serias naves, sus sílabas dobladas, fuente ahíta de ver a la muchacha de ojos tristes. La palabra se revuelca en los chiqueros de la patria, cerdos revestidos de guerreros, hijos de madre perra de la tierra atroz, cazadora de mitos, panza repleta de hojas filosas y oxidadas. La palabra abrupta cae, decrece, hace un río y se aleja. Maravilloso. La fuerza de las palabras es tremenda. Muy fuerte. Y bueno, regresando a este tema que además tiene mucho que ver con este poema tan fuerte, de verdad. Sí. Estábamos diciendo en el segmento pasado que es muy importante ver precisamente bajo esta lupa que Julián nos ha puesto como todo el tapete del símbolo del género, la relación entre derechos humanos y género. Sí, hoy que se habla mucho de los derechos de la diversidad, si no se tiene en cuenta esto, se pierde uno, porque hablamos de derechos. El derecho a ser feliz es la base de los derechos humanos, y no hay ningún derecho absoluto. Todo derecho es ponderado por los otros derechos. Entonces, en eso tiene que ver lo que hablábamos de la simbolización. No es natural, la simbolización es una construcción. Si el género es simbolización, es una construcción. El género se construye por clases, por regiones del país. El género es un mecanismo decisivo. Si hablamos como natural, no se entienden los derechos de las diversidades, porque se entiende que es natural, entonces no tienen que tener derecho porque es antinatural. Por desgracia, todavía en México, en pleno siglo XXI, estos temas parece que estamos en el siglo XIX. No hay derechos. Esta gente no tiene derecho a... Porque se nos olvida que somos cultura no natura, la especie humana en su largo proceso evolutivo. Tenemos cosas básicas naturales. La mayoría es construcción. Y ahora bien, la identidad de género es sentirse hombre o mujer. Hoy a nivel biológico, solo a nivel biológico, lo natural, hay 5 sexos. Olvídese en lo constructivo, ¿cuántos hay? Son innumerables. Y todavía en nuestra lógica del siglo XIX, solo hay masculino y femenino. Habemos hombres y mujeres. Es decir, no. Nuestra cultura sigue marcando 2 casilleros. Sexo biológico es hombre o mujer biológica. Intersexuado femenino, intersexuado masculino y hermafrodita. Hay 5 sexos biológicos.
Eso es lo natural. Lo construido, hay infinidad de géneros. Aunque yo he escuchado a muchos de las personas que están en el activismo, la parte médica obviamente la desconozco, que intersexual era lo mismo que hermafrodita. Ahorita tú me estás diciendo que no es así. No es lo mismo. Hermafrodita Eso es muy tiene importante que lo tengamos. La parte biológica claro. No es lo mismo. Ahora bien, otra cosa es la orientación sexual. Por eso tiene que ver el asunto de derechos humanos. Claro. Yo puedo tener una identidad masculina o femenina, hombre o mujer, y tener orientación. Si mi identidad es de hombre, no significa que mi orientación es hacia las mujeres. Puedo tener otra orientación sexual. O sea, es complejo por el proceso evolutivo con el que empezamos hablando. Es decir, no es sinónimo identidad sexual a orientación sexual. Y con eso tiene que ver los derechos humanos. Es decir, claro. Yo puedo tener una identidad sexual y diferente orientación sexual. La gente que cree que todo es natural, obviamente no ve estas diferencias. Alguien que a mí me ha enseñado mucho en mi proceso, y a quien quiero saludar, es a la querida doctora Marta Lamas. Ella es experta en este tema, ha trabajado a diestra y siniestra en este tema, la diferencia entre sexo biológico, identidad sexual y orientación sexual. Estas diferencias, cuando las entendemos, uno sí entiende la base de los derechos humanos de las diversidades sexuales. Si no, es inentendible esta base. Es decir, todos los seres humanos somos moldeados por la cultura en que nos tocó nacer. Aprendemos cómo incorporarnos a esa cultura mediante actividades diarias. Lo que nos rodea todo el tiempo nos está mandando mensajes. Nuestra manera de percibir. Consideramos natural lo masculino y lo femenino, no es una construcción. El género se ha ido transformando histórica y culturalmente de acuerdo con el lugar. La cultura encarna en personas, por eso hay que proteger los derechos humanos. Hay derechos a la propia cultura, derechos a la identidad sexual y derechos a la orientación sexual. Por eso mucha gente no comprende cómo esta Ciudad de México hay derechos. Es un delito discriminar por orientación sexual en esta ciudad. Cualquier negocio que discrimina está cometiendo una falta. Y por identidad de género. La simbolización de la diferencia sexual ocurre universalmente con contenidos distintos. El orden simbólico a partir de la diferenciación. ¿Sí? Hay un hecho biológico, hombres y mujeres, pero en la especie humana, por el proceso evolutivo, entre el asunto de la simbolización. ¿Cómo me quedo yo con eso? Esto me da identidad. Y luego es cosa diferente mi orientación sexual. Entonces, decir, género no solo es decir esto sí o esto no. ¿Por qué sí o por qué no? Ahí viene la ética. ¿Sí? Es que ya no hay ética en la Ciudad de México. No, porque hay ética. Ética es dar razones. Yo no tengo razones para discriminar a la persona. Y por lo tanto no tengo razones para no darle derechos. El matrimonio es un derecho humano. No es obligación, es derecho. El derecho a la vida es un derecho humano porque cada uno puede llevar la vida que desee en los términos y la libertad que él crea más conveniente. Por eso, si no se entiende género como algo producido, articulado, construido, es peligrosísimo masculino y femenino, porque entonces produce homofobia, discriminación, muerte, persecución en este aspecto. La homosexualidad ha existido siempre, las homosexualidades. Lo que ha variado es la simbolización de las homosexualidades en cada cultura. Es decir, derecho a la paternidad y maternidad es un derecho humano. Así es. Cuando no se entiende esto, se dice, pues no tienen derecho, es antinatural. Decir, no, señor, señora, natural y antinatural es en el perro y en la vaca, en usted y en mí. Es constructo cultural todo este asunto. Entonces, esto ha tenido un largo proceso. Miren, ya en el Consejo Europeo de Derechos Humanos quedó muy claro, uno de los artículos en la Convención Americana, de Derechos Humanos, lo que hace una relación sexual que sea ética no es el uso de ciertos órganos o orificios del cuerpo, sino la relación de consentimiento mutuo que establecen las personas involucradas en ese acto sexual. Y yo regresando un poco a lo que decía sobre el derecho a la maternidad y a la paternidad,
también es mi derecho como mujer si quiero o no ser madre. Por supuesto. Porque parecería que el hecho de que no tienes hijos eres una mujer incompleta. Claro que no. Y eso tampoco es. Porque se ve por lo natural. No es natural. Claro, en mi especie no es natural, es construido. Y porque la organización social está construida de tal manera que las mujeres tenemos que tener hijos porque entonces es la mejor manera de realizarnos. Eso es completamente falso. Falso, no, en un ser humano no. Por eso la Convención Europea de Derechos Humanos es muy clara. Lo ético está en el consentimiento, no en el órgano, en el orificio. Todavía tenemos expedientes, o por ejemplo de expedientes jurídicos del Ministerio Público. Hace pocos años de Veracruz era vergonzoso, una violación, decía por orificio idóneo y por orificio no idóneo. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? De una descripción jurídica de un expediente penal que el médico, era del médico forense. Y que se nota la ignorancia sobre el tema. Amigos y amigas, desgraciadamente se nos ha terminado el tiempo, pero este tema lo vamos a retomar en el siguiente programa, porque es muy amplio. Y tenemos que terminar esa temática sobre derechos humanos y género porque queremos que usted esté informado y que también usted tome su propia postura y que aborde el tema desde la perspectiva de cada uno. Muchas gracias. Esto fue Sueños al Desnudo. Buenas tardes. Te invito a hacer realidad tus sueños. Te espero en el próximo programa. Solo por Voces Ciudadanas. Esto fue una producción de Voces Ciudadanas Radio.